Caballero Herreros, señalando que comienza el partido, cosa que acaba de suceder. Mueve la pelota, el balón pasado, segundo palo, Moreno, gol, Moreno, gol, Moreno, gol, 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 gol del Jerez. Ha marcado el gran Vicente, ha marcado Vicente Moreno el gol del primer ascenso del Jerez Deportivo a primera. Gracias por conseguir el ascenso, pero como ha dicho Jesús, ha dicho el míster, ¿no? Esta persona habéis conseguido vosotros. Aparte de esto, yo creo que somos nosotros los que os queremos dar las gracias, porque realmente lo que vivimos ayer, gracias a vosotros, fue fantástico, y de verdad que siempre lo vamos a llevar en el corazón. Ha sido único. Muchas gracias y viva el Jerez. Por primera vez en Liga el Jerez, con unos cuantos aficionados y que buscan su segunda jornada consecutiva con victoria, que sería además la primera victoria a domicilio del Jerez en la primera división. Otra vez Mario Bermejo, otra vez el Jerez. Está jugando muy bien en esos primeros compases del partido a pesar del gol madrugador. La oportunidad ahora, cómo la ha empalado el gol del Jerez, cómo la ha empalado Moreno, Vicente Moreno. Espectacular el chicharrazo del Jerez. Es un veterano de guerra del Jerez, lleva 10 temporadas entre los azulinos, y este valenciano qué golazo ha puesto. La igualada en el marcador, cómo la pega con la derecha, no puede hacer nada Gorka Iraizoz, que se estira, pero el balón pasa cerquita del palo. 1-1 en San Mamés. Yo de mayor quiero ser entrenador y por eso uno pues se prepara y estudia para poder serlo. Bueno, ya habéis visto mi faceta como futbolista, ahora vais a ver mi faceta como entrenador. ¿Os sorprendió en algo la actitud del equipo local o esperaba este Hércules? No, pero lo esperábamos así, porque no sabía yo qué equipo, qué Jerez nos íbamos a encontrar. Yo siempre le digo a mis jugadores que bueno, en este caso nos enfrentamos a un muy buen equipo. La semana pasada el Celta era un muy buen equipo, el miércoles anterior los Deportivo exactamente igual. Y siempre me preocupa mi equipo. Yo sé que si nosotros estamos bien, el rival, bueno, son buenos equipos, pero nosotros le podemos ganar a cualquiera. Hoy creo que hemos estado más o menos bien. I així és difícil per a l'Hèrcules i és difícil per a qualsevol equip darnos cara. Bueno, com ha estat l'arribada a Tarragona en un moment que t'has trobat un moment difícil, complicat, no? Sí, o sea, sobretot la primera setmana pues, un poc tot a contrarrellotge perquè bueno, hi ha que fer moltes coses i no coneixes massa tot el que rodeja i hi ha que ficar-se un poquet al dia i ara ja un poc més tranquil en quant al treball. Tot a punt i preparat per viure un partidàs de futbol, la tornada de la promoció d'ascens a la segona divisió A. Molt pilot el Nàstic, comença el partit de tornada del play-off d'ascens directe a la segona divisió A. Lateral al davant Dani Jiménez, el llançament de Marcos! Soy Vicente Moreno,
nou entrenador del Mallorca, i volia aprofitar aquesta oportunitat que em donen per a saludar-vos, per a dir-vos que vinc amb moltíssima il·lusió i per a demanar-vos que estigueu en l'equip en aquesta nova temporada que avui comencem. Com a campió! Els jugadors ho saben, ja ho celebren al centrescamp, Pedraza ja s'ha dirigit a I a la banqueta també, i a la banqueta també. Sí, estan tots els jugadors fent una pinya i final! El Mallorca, el Reial Club Esportiu Mallorca, és equip de segona divisió A. Una temporada, 9 mesos que s'han fet molt llargs, ha durat l'infern de la segona B, però el Mallorca torna al lloc que no hauria d'haver deixat mai. Torna a la segona divisió al futbol professional. El Real Mallorca està bé. Enrere queden els anys d'inestabilitat institucional i esportiva. El club ha estat capaç de ressorgir de les seves pròpies cendres i ha assolit aquesta temporada un fet del tot improbable, l'ascens a primera divisió, just la temporada del retorn a segona. L'afició gaudeix, fins i tot embogeix, seguint un equip que té un líder clar, Vicente Moreno. Ha quedado claro que esto es donde quería estar, con independencia de que el equipo esté en primera o segunda división. Com és la meva obligació, pues seguiré demanant-los que fitxen els millors jugadors possible, perquè, torno a repetir, que va ser un any molt complicat i quan millor equip tinguem, pues més opcions tindrem de conseguir objectius. Es una alegría poder presentar hoy a Vicente Moreno Pérez como primer entrenador de nuestro primer equipo masculino. La decisión del entrenador en este momento para nosotros es la principal decisión de la temporada, es la decisión más relevante. En segunda especialmente consideramos que la figura del entrenador adquiere todavía más relevancia. Es por esto que tenemos la convicción de que Vicente será la persona que nos va a llevar a primera división y que con él vamos a construir un proyecto a medio y largo plazo para devolver no solo el Español a la primera división, sino a competir al máximo nivel. Y que que sabiendo que es un momento difícil, tenemos muy claro a lo que venimos. Está claro que aquí el Español tiene que estar en primera división, que evidentemente no solo está en primera división, sino ser un equipo importante de primera división, pero eso ahora mismo está todavía muy lejos y hay que centrarse en el día a día, en el trabajar muchísimo. ¡Dale, Miguelito! Lo merecéis, chicos. L'Ajuntament de Massanassa posa el nom de Vicent Moreno Pérez a este estadi de futbol en reconeixement als seus mèrits esportius. Massanassa, 2 de juliol de 2021. Vicent Moreno. Moltes gràcies. I jo crec que és un reconeixement, a estos 35 anys de dedicació a lo que ha sigut la meva passió, al futbol, i crec que especialment un reconeixement a que he intentat sempre portar el nom de Massanassa com a bandera allà on he estat. No m'enrotllaré més, repetís, moltes gràcies a tots per estar així amb mi. Jo estic molt orgullós de ser de Massanassa, intentarem a veure si ara com a entrenador en els pròxims anys podem tindre reptes majors i es poden celebrar de forma conjunta en els veïns de Massanassa i com sempre en el compromís de que intentarem sempre, com està ara, portar el nom de Massanassa allà on estem. Moltes gràcies.